Ya chicos, bueno, la ayudantía de hoy vamos a ver las últimas cosas que vieron, que es lo de calorimetría y lo de Gauss. Bueno, calorimetría prácticamente es como los inicios de la transferencia de calor. Las fórmulas que se utilizan en esto son bien sencillas. En esto lo que tenemos como fórmula es que el calor, generalmente se escribe con la letra Q, es igual a la masa del elemento por su capacidad calorífica por un delta T. Y mi delta T siempre es temperatura final menos la inicial. Eso como para que vayan partiendo ahí como con la base de qué es lo que es calorimetría. Entonces prácticamente en calorimetría lo que se ve es, los típicos ejercicios son como un, ¿cuánto calor necesito para calentar agua? O cuánta, o sea, calor, cuánta energía. Bueno, en este caso el calor es energía. Esto se mide en joule o en calorías o en watt hora. Las más comunes son estas de acá. Estas son las más comunes. Pues, watt hora es muy difícil que se lo pongan. Generalmente esto es lo que siempre se habla, o a veces que le ponen kilojoule, o de caloría está el kcal, el kilocaloría, que eso... ah, Las kilocalorías, que es como lo que sale de hecho en los envases de galletas, en las papas fritas, entonces para saber que son las kilocalorías. Esto también se expresa algunas veces como cal, con la C mayúscula. Cal. Es lo mismo que decir cacal. Lo mismo. Una, como sale aquí, una cal o cacal, pues fíjense ahí está con C mayúscula. Una caloría o kilocaloría es igual a 4,184 kilojoule o 4184 joule. Esto de aquí yo recomendaría que se lo anoten en un formulario o algo así, porque puede que les salve la vida en el certamen en caso de que el profe les ponga datos en calorías y ustedes elijan, o sea, perdón, y les pidan expresar el resultado en joule o kilojoule, como es el caso acá de este ejercicio. Voy a, voy a revisar si es que tengo formularios de termo, de transferencia de calor y cosas así. Por último, se los mando al WhatsApp y ahí ustedes vean, o sea, ven qué fórmula elegir y qué les conviene. Igual tengo de ramos pasados algunos formularios. Esto sería como un pequeño repaso de lo que es calorimetría, como para entrar en el contexto del ejercicio. Ah, y me faltó una cosa antes de todo esto. Vamos a ver aquí un poquito. En calorimetría también se estudia los cambios de fase. ¿A qué se refiere con cambio de fase? De cuando, por ejemplo, paso de sólido a líquido, de líquido a gas, y así, o al revés. Generalmente, bueno, generalmente siempre, el gráfico, generalmente es como algo así. Oh, shit. Aquí, esto ya es, por ejemplo, temperatura igual cero. Y generalmente los gráficos son así. Y estos son los de fase. Voy a hacer el del agua, que es como el más común. Y aquí voy a poner una cota acá que sea los 100 grados Celsius. Más o menos como para... Ya. Como sabemos, el agua cuando está bajo 0 grados es hielo. Entonces, podemos decir que cuando empieza a meter calor, esto de aquí, el eje de acá lo podemos definir como calor.
A medida que voy metiendo calor o energía al hielito, entonces va a empezar a calentar y va a empezar a elevar su temperatura hasta llegar a 0 grados. Como bien sabemos, ya en 0 grados el hielo se empieza a transformar en agua. Por ende, aquí existe un cambio de fase. Voy a poner ahí, un cambio de fase. Sería, ya supongamos que todo eso es cambio de fase. Aquí se ocupa el calor latente de fusión, el LF, que comúnmente se llama, el latente de fusión. Una vez pasado este proceso de acá, de ahí les voy a anotar la fórmula de esto, el hielo, en todo este sector es agua-hielo. O sea, que no es, la mezcla no es ni 100% agua ni 100% hielo. Y llega un punto en que se derrite toda la masa de hielo y empiezo a tener agua. Entonces vengo para acá, sigo con agua, empiezo a inyectar calor, aquí el hervidor, empiezo a calentar el agua y llego aquí a los 100 grados. A los 100 grados sucede lo mismo. No tengo ni 100% agua ni 100% vapor. Por ende, estoy en un punto similar al de abajo, solo que aquí, si no me equivoco, se le dice latente de vaporización. Termino de entregar la energía en toda esta zona que tengo mezcla híbrida, tanto vapor como agua, y sigue para allá, evaporándose, que eso ya es vapor sobrecalentado. Esta parte de acá no la, no la vamos a ver porque creo que no ven tan profundamente la termodinámica en sí, para esto se utilizan tablas y todo el show. Nosotros más que nada nos vamos a enfocar en la parte de acá. Nosotros más que nada vamos a estar enfocados en la zona de acá, en la mezcla entre hielo y agua. La fórmula para tener el calor en esta zona, la zona de aquí, se escribe como calor es igual a la masa por el LF, en latente fusión. Cuando voy hacia allá, o sea, por ejemplo, cuando el hielito está pasando por el proceso hacia aquí, el LF, como me voy hacia allá, se considera positivo, y cuando estoy de agua hacia hielo, el LF lo tengo que considerar negativo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo como el proceso inverso. En vez de, por ejemplo, el agua aquí se empieza a condensar, entonces, o sea, se empieza a congelar, perdón. Entonces, esta fórmula, en este caso, el calor es negativo. Que tengan ojo, porque cuando estoy transformando hielo, yo al hielo le estoy metiendo calor. Entonces, al meterle calor, el Q es positivo. Le meto calor, se derrita el hielo y después el agua la empiezo a calentar, le estoy entregando calor, le estoy entregando energía. Cuando es el caso inverso, el rojito aquí le voy a poner Q más. Caso contrario es cuando estoy enfriando agua. Cuando estoy enfriando agua y congelo el agua, en este caso mi Q es negativo. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque le estoy retirando calor, le estoy sacando energía. De hecho, por eso es más fácil calentar que enfriar, porque es mucho más fácil entregar energía a un cuerpo que quitar energía de un cuerpo. O sea, si esto se ve muy claramente en el microondas y el refrigerador. En el microondas ustedes ponen un plato de comida por cuántos minutos y ya está hirviendo la cuestión. En cambio, si dejan un plato caliente por un minuto o temperatura ambiente por un minuto al refri, con suerte van a sentir que se enfrió. ¿Y eso es por qué? Porque cuesta más quitar calor a un elemento que entregar calor a un elemento.
Eso no sé si el profe se lo explicó, que tiene que ver con la entropía, que eso es como el orden de las moléculas. O sea, ¿ustedes qué encuentran más fácil, ordenar o desordenar? Obviamente desordenar es más fácil, entonces el calor se asocia al desorden, porque las moléculas están más desordenadas, entonces la agitación de moléculas es lo que genera el calor. En cambio, cuando quiero ordenar moléculas, eso me cuesta mucho más, entonces cuando las moléculas están tranquilitas, no hay, no hay agitación, por ende hay menos temperatura. A veces es como un dato más o menos para que vayan cachando aquí va la cosa. Bien, entonces ahora vámonos al ejercicio. Yo aquí voy a sacar un pantallazo en caso de, por si acaso, pero ahora sí le puse a grabar, así que era por si las moscas. So, borremos esta payasada. No hay una forma de borrar todo, ¿no? Yo creo que no. Bien, no sé si leyeron la ayudantía, pero el primer ejercicio lo que me dice es que tengo 10 kilos de acero, si no me equivoco, de acero. Y dice, tengo 10 kilos de acero a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, temperatura ambiente se puede lo voy a poner. Temperatura ambiente, lo voy a escribir mejor. La temperatura ambiente ustedes consideren o sea, en verdad es un dato que ustedes pueden estimarlo, o sea, pueden considerar 21 grados, 23 grados, 25 grados, más o menos, que es como la temperatura que hay en un día promedio. Aquí la consideramos como 23 grados Celsius, pongamos, y como para no complicarnos tanto. Tengo temperatura ambiente, que son 23 grados Celsius, y estos 10 kilos de acero, yo los quiero llevar al punto de fusión. O sea, el punto de fusión, en este caso me estoy refiriendo al punto cuando se convierte de sólido a líquido. ¿En qué caso se vería esto? En una fundición de fierro, ¿no? Más o menos, como para ir aterrizándolo con algo concreto. O sea, yo tengo 10 kilos de acero que, ponte tú, viene el mineral, roca ya hecho, qué sé yo, y yo lo quiero fundir para hacer, no sé, una pieza de un torno, por decir algo. Entonces, ¿cuánto calor se necesita para el proceso? Aquí me dan los datos. Aquí me dan los datos. Me dicen que el calor específico del acero es 0,11 calorías por kilogramos grados Celsius. Tengo la conversión de caloría a kilojoule y me da la temperatura de fusión del acero. Entonces aquí no es mucha ciencia. Y anoto mi fórmula de calorimetría, que es MC delta T. Una forma fácil de aprenderse esto es como yo lo hacía con mis amigos y poníamos eso. La forma más fácil de aprenderse la ecuación. Entonces, tenemos la masa, son 10 kilos, tenemos el calor, o sea, el coeficiente de calor, que sería 0,11. Esto tengo que pasarlo de cal a kilojoule porque me piden el resultado en kilojoule. Y la temperatura de fusión lo voy a anotar acá en el delta T. Entonces, mi delta T, en verdad no voy a escribir, no voy a hacer dibujo. Mi delta T, como les dije, era la temperatura final menos la inicial. Aquí estamos en grados Celsius y esto está en grados Celsius. Tengan ojo porque si es que aquí les piden algo en Kelvin, o sea, perdón, si es que le dan la constante en Kelvin, tienen que trabajar con grados Kelvin. Un Kelvin, o sea, la conversión para pasar de Celsius a Kelvin es al Celsius sumarle 273. ¿Sí? No, bueno, es así. Temperatura en Kelvin, ahí mejor. Temperatura en Kelvin. Temperatura en Kelvin es
igual a la temperatura en Celsius más 273.15. Esa es la forma de pasar de Celsius a Kelvin. Si por ejemplo tengo la temperatura ambiente que dijimos que eran 23 grados Celsius, en este caso serían 298. ¿No es cierto? Entonces, o sea, 290, o sea, 296, perdón. Ah, vea, ahora sí, me quedé pegado, lo siento. Uy, aquí seguimos entonces, como está en Celsius, anoto la temperatura final, que serían 1375. 1375 y le resto la temperatura ambiente, que son 23 grados. Entonces ahí tengo mi delta T. Ups. Mi T que equivale a 1375 menos 23 me da 1352. Esto quiere decir que tengo que elevar la temperatura del, del acero en 1352 grados. Utilizando la fórmula que está acá, pongo que el calor, por la energía en total, va a ser la masa, son 10 kilogramos, por el calor de esto, lo voy a poner C por mientras, por 1352 grados Celsius. Ahora, el C tengo que pasarlo de caloría a kilojoule. Entonces, si aquí se fijan, esto es lo mismo que se hace en 110, o sea, en 110, en 100. Tengo calorías, tengo cal, partido en kilogramos, grados Celsius. Y como quiero pasar caloría a kilojoule, multiplico simplemente por kilojoule partido en cal. Acá me dicen que un cal equivale a 4.184 kilojoule. Entonces, si el kilojoule, o sea, perdón, si un cal lo paso dividiendo, me queda kilojoule caloría. Y sería 4.184. Por ende, lo único que tengo que hacer, que este de aquí, me va a quedar, va a ser 0.11 por 4.184. ¿En qué me quedaría? Me quedaría joule, kilogramo, grados Celsius. Eso sería todo. Entonces esto lo reemplazo aquí. Me queda Q igual 10 por 0.11 por 4.184 por 1352. Y eso da, les digo al tiro. Ojo que esto está en, no olvidemos que esto está en kilojoule. ¿Por qué? Porque esto es masa, se me eliminan los kilogramos, esto está en grados Celsius, se me eliminan los grados Celsius y me queda solamente kilojoule. Entonces sería 10 por 0.11 por 4.184 por 1352 y esto da, caleta, me da que la energía requerida son 6222,44 kilojoule, lo cual si divido por 1000 me da 6.22 megajoule.